Bienvenidos a este episodio que será viral. La gentrificación en la Ciudad de México, es decir, el desplazamiento de familias que dejan sus barrios ante la llegada de habitantes con mayor poder adquisitivo, ya genera protestas aquí en la capital. Bien, el reclamo no solo es por el encarecimiento de la vivienda. En la protesta más reciente también surgieron voces de rechazo a la presencia de extranjeros, sobre todo de estadounidenses, voces que venían acompañadas, por cierto, de violencia. Bien, para hablar del tema, nos acompaña en este episodio de Será Viral Luna, quien es activista, integrante del Frente Antigentrificación. Luna, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Qué amable. También está con nosotros Carla Mejía, maestra en estudios políticos y sociales de la FES Acatlán, de la UNAM, por supuesto. ¿Cómo estás, maestra? Bienvenida. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Qué amable, Carla. Bien, pues ya hablábamos de lo que está pasando con la gentrificación. Me gustaría primero poner un poco de contexto para entrarle al tema de qué tamaño es la gentrificación, ante qué estamos, si lo consideras, Carla, vamos contigo. ¿De qué tamaño es el problema de la gentrificación en la capital del país, de tal forma que ya están surgiendo estas protestas? Sí, pues hay que recordar que la gentrificación no es un fenómeno nuevo, pero si bien es del siglo XX y sobre todo se ha exacerbado puntualmente en la Ciudad de México a partir de la pandemia que vivimos en el 2019-2020 con la llegada de los nómadas digitales. Ya en este punto, hablando en 2025, el problema de la gentrificación ya se sustenta como uno de los principales problemas públicos, no solamente de la Ciudad de México, sino de todo nuestro país, ya que este fenómeno se está replicando en otras ciudades como Oaxaca, Mérida. Ahora, Carla, ahora que mencionas el tema de los nómadas digitales, el año pasado todavía veíamos desde Palacio Nacional, escuchábamos el anuncio de convenios con plataformas, pues exhortando a la gente a que viniera de otros países aquí, pero no sé si esto resultó contraproducente y ahora estamos en una situación que empieza a generar este tipo de incomodidad. Luna, ¿qué piensas al respecto? Sí, bueno, para empezar me gustaría dejar claro lo que es la gentrificación. Hay que entender que gentrificación es una violencia institucional que prácticamente es del despojo por parte de actores de mayor nivel adquisitivo. Es muy importante que esto no solamente está afectando a un rubro o un sector de la población, hablando específicamente del ámbito tanto territorial como económico y hasta de clase. Es algo que le está afectando a todos a nivel económico, cultural y territorial. Bien, partiendo de esto, ¿de qué tamaño es el problema al día de hoy desde tu punto de vista, Luna? Bueno, es lo suficientemente grande como para alcanzar a generaciones jóvenes, infancias, hasta la clase obrera, ¿no? Lo que es importante saber es que las personas que están ejerciendo esta violencia no solamente son los extranjeros, sino es el gobierno, son los empresarios, y es tan grande el problema que abarca ya temas de manifestaciones, tanto incluso de agua, trabajo, desplazamiento, transporte público. ¿Y por qué lo menciono? Porque hay gente que la mayoría de las personas que residen aquí en Ciudad de México, por lo menos las que habitan en la mañana, son de la clase obrera. Entonces la clase obrera tiene que viajar de 2 horas de ida y 2 horas de regreso para poder llegar a sus respectivos trabajos. Y vas a decir, ¿qué tiene que ver esto con la gentrificación? Bueno, justamente el hecho de que la gente no pueda pagar una vivienda aquí en la Ciudad de México, incluso hace que existan contingencia vial, contingencia de agua, suministro de agua, etcétera. Entonces, es lo suficientemente grande como para abarcar este tipo de situaciones. O por ejemplo, con la vivienda también es otro tipo de, de, de rubro, vaya, el cual está afectando a nuestras juventudes. Al parecer ya parece una utopía el hecho de que una persona como yo pueda acceder a una vivienda porque ya no alcanza, mi sueldo ya no alcanza para poder pagar esto. Entonces está afectando a todos, a todas, gente de la tercera edad desplazada, jóvenes desplazados, llevados a la periferia por parte de las consecuencias de la gentrificación. Entonces esto abarca hasta generaciones, ¿no? Bien, gracias, Luna. Carla Mejía, ¿qué piensas de la manera en que se dio, por ejemplo, la protesta del viernes pasado? Una parte tiene que ver con la gentrificación, el desplazamiento del que ya nos explicaba Luna, pero hubo un punto muy marcado, el tema de los extranjeros, el tema de los estadounidenses, no los queremos aquí.
¿de qué manera puede impactar realmente el que estén aquí como tal los estadounidenses? ¿Sí va ligado el tema o son dos asuntos que van por separado, Carla? Yo creo que va ligado totalmente, pero más que refiriéndose precisamente a los estadounidenses, en general a los extranjeros, ¿no? Y lo que vimos el viernes pasado, pues ya fue el resultado de una olla de presión. Entonces, realmente el descontento de la población se vio reflejado. Siempre se penaliza esta parte de los actos violentos y por una parte, pues es entendible que la población también ya tenga este enojo acumulado como individuos, pero también colectivamente, ¿no? Sí, que se transgreden estos derechos, como lo mencionó Luna, en efecto la gentrificación es un fenómeno interseccional, es decir, que afectan múltiples de factores y múltiples de otros fenómenos, ¿no? Como se estaba hablando mucho de la xenofobia, que había en la manifestación rasgos de xenofobia hacia los extranjeros, o en este caso hacia los gringos, pero realmente pues la gentrificación es lo que provoca en general. Todo está plagada de todos estos otros fenómenos: clasismo, racismo, cuestiones de género, la propia violentación al derecho a la ciudad. Entonces, pues lo que vimos el viernes ya es un resultado de algo que se viene acumulando, del malestar que está produciendo esta gentrificación. Y si bien no es culpa directa de los individuos, en este caso extranjeros, pero sí tiene que ver que su presencia en estos espacios territoriales, en estos espacios urbanos, sí violentan las realidades de los demás. Gracias, Carla. Luna, yo escuchaba en la protesta del viernes una frase que me llamó la atención. Les gusta México, pero no les gustan los mexicanos. ¿Qué piensas de esto? Bueno, es una frase icónica, creo, porque, bueno, respondiendo un poquito a la pregunta que le hice a Carla, que también me gustaría poner un poquito de mi cosecha, creo que es importante entender que el objetivo fue visibilizar a través de las anécdotas de la gente afectada por el desplazamiento bueno, perdón, es objetivo visibilizar a través de las anécdotas de la gente afectada por el desplazamiento, el desalojo forzado y la neocolonización, el sufrimiento, dolor, rabia y hambre de justicia que debemos priorizar para tener un panorama más amplio de cómo está afectando a nuestras familias mexicanas vulnerables, tanto económica, cultural y territorialmente. Y agregando un poquito más a eso, otro de los objetivos también fue dimensionar que es un tema grave y urgente a tratar. Incluso, hace rato lo mencionaban, la palabra gentrificación es relativamente nueva en nuestro lenguaje. Del 2020 para acá, ojo, que la palabra existe ya hace unas décadas atrás, pero el 2020 para acá es una palabra que se empieza a emplear bastante. Incluso el fin de semana hubo ahí como como se le hizo una gráfica, vaya, de la palabra más buscada en México. La palabra más buscada fue gentrificación, porque es claro, es importante saber darle identidad a las palabras como comunidad, como colectivo, porque gentrificación no solamente es el hecho de que extranjeros vengan a vivir aquí, sino que la gentrificación en la actualidad está abordando ya temas de neocolonización, de gente, incluso estaba viendo que hay gente que ya le llama Little America a zonas como La Condesa, a zonas como ciertas colonias de Oaxaca, y es grave porque esto la gente de clase alta cree que no les afecta, pero va a pasar el día en el que quieran celebrar un 15 de septiembre y no puedan porque los extranjeros ya no quieren, eso es una situación hipotética en la que los extranjeros digan, ¿sabes qué? Ya no quiero ruido, ya no quiero banda, ya no quiero al del acordeón, ¿no? Ya no quiero a ese tipo de gente o ese tipo de músicos o ese tipo de mexicanos, vaya. Por eso hago mucho hincapié Sí. en esta cuestión del quieren a México, pero no los mexicanos. Quieren nuestra comida, nuestra cultura, nuestros recursos, pero no nos quieren a nosotros. No, y la verdad es que cada vez nos hemos familiarizado más con estos videos de denuncia en redes sociales donde sí se dan agresiones por parte de extranjeros y sí, por supuesto que esto resulta en muchas expresiones de xenofobia, pero hay una realidad que se dan los hechos y entonces aquí la pregunta es, a ver, llegan extranjeros porque al final hay oferta.
¿Qué decirle a la gente que dice, yo tengo un departamento, yo tengo un negocio y a mí me va mejor si yo le rento a un extranjero y con la pena? Carla, ¿qué decirle a la gente? Sí, claro, es que creo que aquí es uno de los puntos importantes que rara vez se menciona y es que la gentrificación no hay que asociarla únicamente con con la llegada de personas extranjeras, es con todos los sectores con mayor poder adquisitivo, inclusive nacionales, y que incluso son propios nacionales y propias personas locales que también se benefician de la gentrificación. Eso es una realidad que también se tocó el día de la manifestación, ¿no? Y que se hizo un parteaguas de opiniones en cuanto a cómo se llevó a cabo la manifestación justo por esta situación, porque decían es que vandalizan aquellos locales comerciales que pertenecen a mexicanos, pero no quiere decir que sean de mexicanos o sean de estadounidenses. Es el hecho de que se está elitizando el derecho a la ciudad y lo que ello conlleva. Y el nombre tal cual viene en el concepto de gentrificación, que en efecto es una palabra relativamente nueva para nosotros, pero que sí ya tiene varias décadas. Desde los años 70 se empezó a estudiar este fenómeno y surge los primeros estudios surgen en la ciudad de Londres, que comienza este fenómeno de gentrificación, y de ahí viene el vocablo en inglés gentry, que significa nobleza. Es decir, hay un aburguesamiento de la ciudad que se cambia desde las dinámicas, la propia infraestructura, el propio equipamiento urbano se está cambiando y se modifica en beneficio de estos sectores con mayor poder adquisitivo. Por eso es bien cierto que las autoridades también son responsables de fomentar este tipo de fenómeno. Entonces, Bien. creo que también una de las alternativas que tenemos que empezar a discutir como sociedad es justamente comenzar a exigir políticas de regulación, tanto fiscales, porque aquí es donde entra la teoría de la neocolonización, ¿no? Que quieren, no solamente vienen y cambian nuestra cultura en nuestro territorio, sino que esto ya se vuelve una relación entre estados, es decir, su propio estado al que se refieran las personas, pues también se beneficia, dado que estas personas normalmente perciben sus salarios en sus monedas extranjeras y en Claro. nuestro país no pagan impuestos. O sea, esa es una realidad, porque vienen aquí y no vienen con permisos De de trabajo, trabajo, no claro. hay visas, no hay requerimientos y Bien. además no están siendo productivos realmente para el Estado mexicano. Bien, gracias Carla. A ver, ahora que tocabas este punto, lo que le toca hacer al gobierno y que no está haciendo. En un barrio que se empieza a gentrificar, ya sea por extranjeros o por gente nacional que tiene un mayor poder adquisitivo, Luna, ¿qué es lo que tendría que estar haciendo el gobierno pues, para evitar el desplazamiento? Bueno, es muy importante también entender las demandas, no solamente del Frente Antigentrificación, sino de la gente despojada, ¿no? Una de ellas, digo, hay una lista grande, ¿no? Una de ellas es justamente buscar que la vivienda, algo que es un derecho básico, Ujú. como la comida y la salud, que la vivienda deje de ser un incentivo de negocio. Es importante que estos agentes, estos entes capitalistas dejen de ver como inversión activa la vivienda. No podemos hacer negocio de la vivienda, eso es un grave problema. Y esto va a afectar no solamente a las generaciones, sino a nuestra cultura. Otra de ellas es, pues, que se priorice a los pueblos y habitantes originarios, independientemente de los ingresos y la situación étnica y racial, por encima de intereses económicos, sin entender el posicionamiento de las poblaciones migrantes, refugiadas y personas deportadas y retornadas. Porque al final el neoliberalismo es algo que no regula este tipo de situaciones. El neoliberalismo pone por delante en la productividad y el dinero antes que la misma humanidad, ¿no? Es otra de las propuestas. Otra de las propuestas también es que se deje de considerar la vivienda como propiedad cuando existen otros modelos. El derecho a la vivienda no debería limitarse a obtener un crédito privado o del Infonavit,
necesitamos la creación de una ley inquilinaria para la Ciudad de México en la que se especifiquen los derechos de los anecdotarios y las obligaciones de los arrendadores, que se establezcan límites en el precio de alquiler, así como en el registro de los contratos de arrendamiento. Muy importante que haya una regulación de este tipo de factores que son la inmobiliaria. Bien, gracias, Luna. Carla Mejía, hablemos particularmente de la protesta, porque si bien las peticiones pues están sustentadas, ustedes nos dan los argumentos, lo que sucedió con la violencia sí sorprendió a todo el mundo, y hay gente que está en contra de la gentrificación, pero que tampoco no estuvo de acuerdo con lo que sucedió en los actos vandálicos y demás el viernes pasado, Carla. Sí, definitivamente los discursos de odio nunca pueden ser una bandera de lucha, pero como comentábamos al inicio, también muchas detonaciones de movimientos sociales, pues justamente surgen de estas desigualdades, ¿no? Entonces, realmente siempre en cualquier movimiento social a lo largo de la historia, pues va a tener estas dos perspectivas, desde lo que se lucha y desde lo que también se focaliza de los medios, desde la propaganda. También siempre hay que ser críticos de dónde vienen los discursos que escuchamos y que también exponemos. Luna, ¿qué piensas de lo que sucedió con la violencia en la marcha? Bueno, repito, es importante visibilizar la intención de la protesta, de la marcha, de la concentración. Al final, lo que menos importa son los vidrios rotos, son las paredes pintadas. Lo que importa son las personas desalojadas como consecuencia de esta violencia institucional por parte del gobierno. Y como justamente dicen, o sea, es importante entender que la culpa claramente no la tienen totalmente los extranjeros. Un ente importante también es el gobierno, los empresarios. Es como la cuestión de la colonización en Tenochtitlan. Llega Hernán Cortés y lo que pasa es que Moctezuma de alguna forma cede al pueblo. Obviamente fue mucho más complejo de lo que estoy comentando, pero claro que necesita haber participación de dos, que una es el extranjero, que una no quiere aprender a hablar español, extranjeros que vienen y no aprenden a hablar español. Uno como sea va a otro país y aprende a hablar el idioma, pues el que va a visitar, por respeto a la cultura, a la gente, pero muchas de estas personas extranjeras culpables también llegan y muchos no aprenden español, muchos meseros tienen que aprender a hablar inglés, porque ya es un requisito básico para poder ejercer un oficio tan honorable como es el mesereo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que también el extranjero es culpable de esto. Empresarios culpables también por ejercer este tipo de violencia, de decir, oye, pues es que si no aprendes a hablar este idioma, pues no me sirves, ¿no? Y es ahí donde viene el neoliberalismo con la cuestión de si no me eres productivo a nivel pues económico, vaya, pues no me sirves, ¿no? Y viene el factor gobierno, que es el gobierno justamente el que no regula estas situaciones, porque al final es su responsabilidad. Es responsabilidad del gobierno el hacer un cambio. Entonces, aquí tenemos tres agentes culpables. Culpables son extranjeros y empresarios. Responsables, el gobierno. Los tres son factores importantes, los tres son responsables y culpables, pero bueno, ahorita ya me hice ahí un poquito de bolas con las palabras, pero es muy importante saber que solo esto lo puede cambiar el gobierno, pero es importante también hacer conciencia a los extranjeros para que ellos también, un buen ejemplo es, hay extranjeros que incitan a otros extranjeros a venir a invertir aquí en terrenos. ¿Qué va a pasar el día de mañana que la clase alta se dé cuenta de que el extranjero ya puede llegar a ser no solamente un socio, sino un enemigo que te quita tus terrenos, un enemigo que le hace fácil, porque pues obviamente ellos no pagan impuestos, ellos llegan y hacen, como dicen, ¿no? Son nómadas digitales, hacen home office desde su casa y de repente ya tienen tres propiedades, algo que ni el mexicano tiene. Entonces dices, oye, pero pues yo soy el que habitó aquí desde la primera vez. ¿Cómo es que va a tener preferencia otra persona ajena a mi nación antes que yo, ¿no? Entonces creo Bien, que es muy importante señalar eso. Son tres bien. agentes los responsables de esta violencia.
Bien, Luna. Carla, pues ya nos estamos acercando a la recta final de esta charla. Me gustaría, esta pregunta se las voy a hacer a los dos. Podemos iniciar contigo, Carla. Si en este momento pudieran sumar un par de candados, 2 o 3 candados de medidas urgentes que tuviera que implementar el gobierno, ya sea el gobierno federal o los gobiernos estatales en las ciudades que se están gentrificando con mayor rapidez, ¿cuáles podrían ser las propuestas de ustedes? 1, 2, 3 candados que digan lo primero que se tendría que hacer es esto, para que de alguna manera se empiece a controlar pues este crecimiento desmesurado. Claro, en cuestión del crecimiento desmesurado, o sea, de esta llegada de nómadas digitales, pues una propuesta que parecería ser muy viable es la aplicación de visas para este tipo de países. Es decir, que si vienen en un entorno a trabajar, en un medio laboral, pues que se vea reflejado fiscalmente para el Estado mexicano, ¿no? Y si vienen en una cuestión que sea pues vacacional, que también sea de cierto tiempo, digo, es una política que se le aplica, varios países se le aplican a México, ¿no? Simplemente Estados Unidos, bueno, o sea, las visas es un requisito No, que conseguir es una visa de trabajo para ir a Estados Unidos es muy difícil, ¿no? es muy difícil si las de vacaciones, las de turistas son realmente difíciles, las citas son muy largas y además todo el cuestionario, la investigación que te hacen, ¿por qué nosotros no también hacerlo? Si al final también estas personas y sus propios estados nacionales se benefician de estas cuestiones de nómadas digitales, ¿no? Entonces, eso podría ser una primer medida en cuestión a esto. Y en cuestión de, como comentaba Luna, la responsabilidad de nuestro gobierno, tanto el capitalino como el gobierno federal, pues es la revisión y la aplicación de políticas en materia primero de vivienda, en materia fiscal, también para estas personas, pero sobre todo en todo lo que tiene que ver con la igualdad de acceso, ¿no? Principalmente a servicios públicos, que es otro punto que poco se menciona en lo que afecta a la gentrificación, pero que realmente es de los principales problemas, ¿no? El acceso a servicios públicos es desigual, es prioritario para otro tipo de sectores económicos de nuestro país y pues esos al final son derechos humanos que si bien en la teoría todos y todas deberíamos de tener, pues en la práctica hay una desigualdad. Gracias, Carla. Luna, ¿qué candados agregarías, decíamos, para evitar este crecimiento desmesurado, ya sea de extranjeros o de los nacionales que tienen dinero para llegar a desplazar a quien ha vivido en su barrio por años? Claro, necesitamos una regulación de vivienda en México, bueno, en inversión inmobiliaria en México, para que la vivienda deje de ser un negocio. Muy importante eso. También es importante al AMBI ampliar los programas de vivienda, al CONAVI pedirle implementar la política de manera adecuada y a las demás instituciones responsables a estimular la oferta de vivienda adecuada o económicamente incluyente. A la CEDUBI también podemos demandarle que detenga su mala gestión del desarrollo territorial, lo cual está provocando el acaparamiento de suelo por parte de las inmobiliarias que lo están usando para especular, adoptar medidas para prevenir y mitigar la gentrificación para acabar con el desplazamiento interno. Y esto que dice mi camarada Carla, de la visa, digo, eso es maravilloso. Es maravilloso, es importante emplearlo porque va a llegar un momento en donde no vamos a poder vivir ni siquiera en nuestras tierras y es muy fácil para ellos el venir. Literalmente ellos solamente tienen que pagar unos cuantos dólares para venir aquí. No tienen que pasar por ningún tipo de proceso. En cambio nosotros, no importa tu estatus social, no importa si eres de la clase baja, de la media, de la alta, tienes que hacer entrevista para la visa. Y eso, ojo, para todos los que me están escuchando, porque no ven el error. O sea, ¿cuál es la diferencia entre Estados Unidos y nosotros? O sea, ¿por qué, siendo que nosotros, siendo un país de tercer mundo, tenemos mucho más recursos que ellos? ¿Por qué en áreas naturales nosotros somos una bomba, somos un monstruo? En petróleo somos un monstruo, somos una cosa gigantesca. ¿Cómo puede ser posible que un país de primer mundo tenga menos recursos que nosotros? Pues por el fascismo, porque claramente
A ellos les interesa nuestro país, les interesa mantener una relación diplomática, al igual que nosotros, ¿eh? O sea, claro que también hay camaradas extranjeros estadounidenses que, que, que entienden esta lucha. Ujú. Y es algo doloroso porque la gente mexicana ve mucho los vidrios rotos y las paredes pintadas, pero los extranjeros lo entienden. Y es ahí donde digo, no es tan difícil entender que no sería malo implementar la cuestión de la visa para extranjeros, bueno, específicamente para Estados Unidos, que son los que tienen el país a una hora de, bueno, no una hora, a 2 horas, 3 horas en avión. Claro. Entonces, esa propuesta también se me hace bastante buena y también incentivar ya a nivel conciencia en la cultura de, oye, yo no quiero hablar inglés en mi país, o sea, yo no quiero tener que llegar, o sea, porque una cosa, y es algo que veía mucho en el Museo Yacuic, que está ahí por Metro Constitución, es que hay letreros en idiomas español, inglés, náhuatl. Y digo, México no solamente es un país que habla español, tenemos, híjole, a ver si no me equivoco, tenemos decenas de lenguas como náhuatl, el otomí, 68 y cómo es lenguas. posible que priorizamos el hablar otros Sí, idiomas que solamente sería en porque son realidad ya idiomas catalogados. productivamente hablando más beneficiosos, ¿no? Justo Bien. por culpa del neoliberalismo. Ahora, Pero yo te bueno, pregunto, ya dije mi listado. Creo que también allá en nuestras redes sociales, disculpen, para ajá, no echarme toda la lista de demandas, porque es una lista de demandas altas y extensas, ujú, los invito a que nos sigan ahí en el Frente Antigentrificación para que le echen un ojo a las demandas que bien, le estamos pidiendo al gobierno para poder incentivar todo en pro a tanto al mexicano ujú, como a los desplazados. Y ojo, bien. priorizar a los desplazados y a los futuros desplazados, porque es muy importante. Bien, Luna, pues estamos llegando al final, ahora sí, de esta plática. Antes quiero preguntarles, y lo mismo, la pregunta va a ser para ambos, porque hay un punto que a mí me preocupa, y es lo que tiene que ver con la xenofobia, porque si bien nos quejamos del asunto del clasismo, del racismo, que es algo que desafortunadamente existe en México y que por supuesto con la llegada de extranjeros se exacerba, pues me parece que también surgen expresiones de xenofobia que es como pagarles con la misma moneda, ¿no? Porque nos quejamos del clasismo y del racismo, pero empiezan esas expresiones en contra de los extranjeros. Me gustaría una reflexión al respecto, Carla, y con eso estaríamos cerrando, por favor. Adelante. Sí, pues como mencionamos anteriormente, los discursos de odio nunca van a ser una bandera de lucha, pero realmente pues la xenofobia es un concepto realmente amplio que pues es muy fácil decirlo y conceptualizarlo en el momento de la manifestación del día viernes, en que todos los participantes fueron xenofóbicos en cuanto a los extranjeros, cuando se acercaban pues personas que ni siquiera sabían si eran gringos, ¿no? Pero que parecían ser blancas, pues se les violentó de cierta manera. Uh -huh. Eh, pero bueno, sí, como decíamos, al final esto es una olla de presión y pues la válvula ya está saliendo. Entonces, realmente conceptualizar o etiquetar la manifestación del día viernes como un acto xenofóbico hacia los extranjeros es algo muy delicado y que se hace que se cambie todo el discurso, ¿no? Que se voltee la moneda, entonces al final la propia protesta toma una imagen negativa hacia el resto de la población, lo que hace que pues no se pueda entender, empatizar y también atacar o también luchar contra este tipo de fenómenos como lo es la gentrificación, ¿no? Claro. Entonces también hay que ser muy cuidadosos con los discursos que hacemos públicamente y también de cómo manejamos los medios, todas las herramientas digitales con las que contamos hoy en día para difundir este tipo de problemáticas sin darles esta satanización, ¿no? Que muchas veces se hace en el 8 de marzo, Uh es un -huh. movimiento realmente legítimo, realmente muy grande a nivel nacional y que todavía hoy en día se sigue satanizando este tipo de protestas. Muchas gracias, Carla. Luna,
adelante, ¿cómo evitar que todo esto se convierta pues, en expresiones de xenofobia y demás? Claro, de hecho, ahorita nada más para agregar algo que comenta Carla, qué importante y qué valioso es el hecho de no sacar de contexto la marcha del 8M. ¿Por qué lo menciono? Porque hay una buena analogía al respecto. En el 8M, justamente siendo un movimiento tan importante, un movimiento que justamente tiene todas las características que tiene, pues justamente, el de antigentrificación. Siendo un movimiento tan importante, ha encontrado la manera, eh, vaya, siendo una marcha revolucionaria, pues, que no solamente busca, sino que ha encontrado la manera de legitimizar sus propuestas de ley al marco legal en la Cámara de Senadores, siendo que se han aprobado leyes como la ley Olimpia, la ley Ingrid y la ley Monzón. Y digo, pues claro, pues es que de eso se tratan pues las marchas, de eso se Y trata los el movimientos buscar esa sociales. manera de hacer válida tu opinión, porque yo uso justamente esta analogía porque no puede ser posible que los medios mexicanos estén priorizando y protagonizando los vidrios rotos o estén protagonizando las paredes pintadas antes que el verdadero problema, que es el desplazamiento de gente de la tercera edad de su colonia, que se quedan sin agua, como en el pueblo como el pueblo de Joco, que tienen ahí la torre mítica que gasta aproximadamente 20,000 litros de agua al día. Y digo, ¿cómo puede ser posible que tú, medio mexicano, tú eres el responsable de lo que piensan allá en otros países? O sea, tú eres el que le está dando esa potencia al discurso. Yo ojo y cuidado con eso, justamente como dice Carla, con lo de los discursos de xenofobia, porque eso es muy, muy delicado. Y justamente parte de la concentración y la razón por la cual hicimos esta concentración es que pues se busca visibilizar otras cosas, no esto que están visibilizando los medios allá afuera, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que opino al respecto. Bien, Luna, pues te agradezco muchísimo, Carla. Estamos llegando al final de este episodio que sin duda será viral. Les agradezco en este caso a Carla Mejía, maestra en Estudios Políticos y Sociales de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, por supuesto, de la UNAM. Muchas gracias, Carla, qué amable. No, gracias a ustedes por la invitación y también por abrir este tipo de espacios, no solamente para conocer estos fenómenos que pues son de interés público, ¿no? En la actualidad, sino también para darles otra perspectiva de las protestas y de lo que se está exigiendo legítimamente con los efectos negativos que tiene la gentrificación. Ese es el objetivo, Carla. Qué amable. Y también muchas gracias a Luna, activista integrante del Frente Antigentrificación. Luna, gracias por tu participación. Gracias por el espacio, buena tarde y saludos a todos los mexicanos. Gracias. Bien, llegamos al final de este episodio que será viral. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué les pareció la plática? Por supuesto, aquí estamos en contra de entrada de la xenofobia, del racismo, del clasismo y, por supuesto, de las expresiones de violencia que se puedan dar en este tipo de manifestaciones. Pese a lo que pueda suceder con los argumentos, las peticiones, no hay nada que pueda justificar la violencia. ¿Sí o no? Ustedes tienen la mejor opinión, ojalá que nos puedan dejar un comentario y, como les digo siempre, sobre todo compartir este video acerca de la gentrificación que está impactando. Inició aquí en la Ciudad de México la protesta, pero ya se viene arrastrando de otros estados como Oaxaca, por ejemplo, entre otros. Bien, llegamos al final, gracias por acompañarnos, yo soy Juan Rivas, pásenla bien por favor.